Ignorancia. La primera distracción que impide a uno someterse a la obediencia de Alá Altísimo es la ignorancia. Se puede argumentar que es el origen de todo pecado, ya que quien verdaderamente conoce las consecuencias de los pecados, nunca los cometería. Esto se refiere al verdadero conocimiento beneficioso, que es el conocimiento sobre el que se actúa. En realidad, todo conocimiento sobre el que no se actúa no es conocimiento beneficioso. El ejemplo de quien se comporta de esta manera se describe en el Sagrado Corán como un burro que lleva libros de conocimiento que no le benefician. Capítulo 62 Al-Jumu'ah, versículo 5. Y luego no lo asumió, no actuó basándose en el conocimiento. Es como el de un burro que carga volúmenes de libros. Una persona que actúa según su conocimiento rara vez comete errores y comete pecados intencionalmente. De hecho, cuando esto ocurre, es solo causado por un momento de ignorancia en el que una persona se olvida de actuar según su conocimiento, lo que resulta en pecar. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez destacó la gravedad de la ignorancia en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2322. Declaró que todo en el mundo material está maldito, excepto el recuerdo de Alá, el exaltado. Todo lo que esté conectado con este recuerdo, el erudito y el estudiante del conocimiento. Esto significa que todas las bendiciones del mundo material se convertirán en una maldición para aquel que es ignorante, ya que las abusará y cometerá pecados. De hecho, la ignorancia puede considerarse el peor enemigo de una persona, ya que le impide protegerse del daño y obtener beneficios, todo lo cual solo puede lograrse actuando sobre la base del conocimiento. El ignorante comete pecados sin darse cuenta de ellos. ¿Cómo se puede evitar un pecado si no se sabe qué se considera pecado? La ignorancia hace que uno descuide sus deberes obligatorios. ¿Cómo puede uno cumplir con sus deberes si no sabe cuáles son sus deberes? Por lo tanto, es un deber de todos los musulmanes adquirir suficiente conocimiento para cumplir con todos sus deberes obligatorios y evitar los pecados. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224. Debilidad en la fe. El siguiente gran obstáculo para la obediencia a Alá Altísimo es la debilidad de la fe. Es una característica censurable que da lugar a otras características negativas, como no actuar según el propio conocimiento, temer a los demás, poner la obediencia de las personas por encima de la obediencia a Alá, el Altísimo, tener esperanza en el perdón sin luchar por él y otras cosas no deseadas. Características. La mayor aflicción de la debilidad de la fe es que permite cometer pecados, como descuidar los deberes obligatorios. La causa fundamental de la debilidad de la fe es la ignorancia del Islam. Uno debe esforzarse por adquirir conocimientos para fortalecer su fe. Con el tiempo, eventualmente alcanzarán la certeza de la fe, que es tan fuerte que salvaguarda a la persona a través de todas las pruebas y garantiza que cumpla con sus deberes tanto religiosos como mundanos. Este conocimiento se obtiene cuando uno estudia las enseñanzas del Sagrado Corán y los hadith del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Específicamente, aquellas enseñanzas que discuten las promesas de recompensa para aquellos que son obedientes y el castigo para aquellos que son desobedientes a Alá, el Altísimo. Esto crea miedo al castigo y esperanza de recompensa en el corazón del musulmán, que actúa como un mecanismo de atracción y empuje hacia la obediencia a Alá, el Exaltado. Uno puede fortalecer su fe reflexionando sobre las creaciones dentro de los cielos y la tierra. Cuando se hace correctamente, esto indica claramente la unicidad de Alá, el Exaltado y su poder infinito. Capítulo 41 Fusilat, versículo 53. Les mostraremos nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos, hasta que les resulte claro que es la verdad. Por ejemplo, si un musulmán reflexiona sobre el día y la noche y cuán perfectamente sincronizados están y las otras cosas relacionadas con ellos, realmente creerá que esto no es algo aleatorio, sino que hay una fuerza que asegura que todo funcione como un reloj. Este es el poder infinito de Alá,
el exaltado. Además, si uno reflexiona sobre el momento perfecto entre la noche y el día, se dará cuenta de que indica claramente que hay un solo Dios, a saber, Alá el exaltado. Si hubiera más de un Dios, cada Dios desearía que la noche y el día ocurrieran según su propio deseo. Esto conduciría a un caos total, ya que un Dios podría desear que saliera el sol mientras que el otro Dios podría desear que continuara la noche. El sistema perfecto e ininterrumpido que se encuentra dentro del universo demuestra que hay un solo Dios, a saber, Alá el exaltado. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 22. Si hubiera habido dentro de ellos, es decir, los cielos y la tierra, dioses además de Alá, ambos habrían sido arruinados. Otra cosa que puede fortalecer la fe es persistir en las obras de justicia y abstenerse de todos los pecados. Como la fe es una creencia sustentada en acciones, se debilita cuando se cometen pecados y se fortalece cuando se realizan buenas obras. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 5662, que un musulmán no es creyente cuando bebe alcohol. Falsa esperanza. El siguiente gran obstáculo para la obediencia a Alá, Todopoderoso, es tener falsas esperanzas de una vida larga. Es una característica extremadamente reprochable, ya que es la causa principal por la que un musulmán da prioridad a acumular el mundo material antes que a prepararse para el más allá. Uno solo necesita evaluar su día promedio de 24 horas y observar cuánto tiempo dedican al mundo material y cuánto tiempo dedican al más allá, para darse cuenta de esta verdad. De hecho, tener falsas esperanzas de una larga vida es una de las armas más poderosas que usa el diablo para desviar a las personas. Cuando una persona cree que vivirá mucho tiempo, retrasa la preparación para el más allá, creyendo falsamente que podrá prepararse para el futuro cercano. En la mayoría de los casos, este futuro cercano nunca llega y una persona fallece sin prepararse adecuadamente para el más allá. Además, la falsa esperanza de una vida larga hace que uno retrase el arrepentimiento sincero y el cambio de carácter para mejor, ya que cree que le queda mucho tiempo para hacerlo. Alienta a la persona a acumular cosas de este mundo material, como riquezas, ya que la convence de que las necesitará durante su larga vida en la tierra. El diablo asusta a la gente haciéndoles pensar que deben acumular riquezas para su vejez, ya que es posible que no encuentren a nadie que los mantenga cuando se debiliten físicamente y por lo tanto, ya no puedan trabajar por sí mismos. Olvidan que de la misma manera que Alá Todopoderoso cuidó de su provisión cuando eran más jóvenes, también les proveerá en la vejez. De hecho, la provisión de la creación fue asignada más de 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. Esto lo confirma un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Es extraño cómo una persona dedica 40 años de su vida a ahorrar para su jubilación, que muy rara vez dura más de 20 años, pero no se prepara de la misma manera para la eternidad. Lo sucesivo. El Islam no enseña a los musulmanes a no preparar nada para el mundo. No hay nada de malo en ahorrar para el futuro cercano, siempre y cuando se le dé prioridad al más allá. Aunque la gente admite que puede morir en cualquier momento, algunos se comportan como si fueran a vivir para siempre en este mundo. Incluso hasta el punto de que si se les diera la promesa de vida eterna en la tierra, no podrían esforzarse más para acumular más mundo material, debido a las restricciones del día y la noche. ¿Cuántas personas han fallecido antes de lo previsto? ¿Y cuántos aprenden una lección de esto y cambian su comportamiento? En realidad, uno de los mayores dolores que sentirá una persona en el momento de la muerte o en cualquier otra etapa del más allá, es el arrepentimiento por haber retrasado su preparación para el más allá. Capítulo 63 Al-Munafikun, versículos 10-11. Y gastad en el camino de Alá, de lo que os hemos proporcionado antes de que la muerte se acerque a uno de vosotros y diga: mi Señor, si tan solo me retrasaras por un breve período para dar caridad y ser de los justos. Pero Alá nunca retrasará a un alma cuando haya llegado su momento. Y Alá es consciente de lo que hacéis.
Una persona sería etiquetada de tonta si dedicara más tiempo y riqueza a una casa en la que solo iba a vivir por un corto tiempo, en comparación con una casa en la que planeaba vivir por mucho tiempo. Este es el ejemplo de dar prioridad al mundo temporal sobre el más allá eterno. Los musulmanes deben trabajar tanto por el mundo como por el más allá, pero deben saber que la muerte no le llega a una persona en un momento, situación o edad que ellos conocen, pero que seguramente llegará. Por lo tanto, prepararse para ello y aquello a lo que conduce debe tener prioridad sobre la preparación para un futuro en este mundo que no es seguro que suceda. Ganancias ilegales. El último gran obstáculo para la obediencia a Alá, Altísimo, es ganar y utilizar riquezas ilícitas. Este es un pecado grave y debe evitarse a toda costa. Del Sagrado Corán y de los hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se desprende claramente que Alá, exaltado, no acepta ningún acto justo que tenga un fundamento en lo ilícito. Por ejemplo, aquel que gana riquezas ilícitas y luego las utiliza para realizar la santa peregrinación, encontrará que ha perdido el tiempo y que, aparte de los pecados, no ha ganado nada. Esta actitud contradice completamente el temor de Alá, el Altísimo. Él solo acepta cosas de aquellos que le temen. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 27. De hecho, Alá solo acepta a los justos que le temen. Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1410, advierte que Alá, el Exaltado, solo acepta riquezas legítimas que se gastan para complacerlo. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió claramente en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2346, que incluso la súplica de quien gana y usa riquezas ilícitas es rechazada por Alá, el Exaltado. En realidad, una persona solo necesita un poco para sobrevivir en este mundo. De los justos predecesores, se desprende claramente que es posible abstenerse completamente de riquezas ilícitas o dudosas, llevando una vida moderada y alejada de la extravagancia. Es obvio que uno solo se inclina hacia la riqueza ilícita debido a sus anhelos y anhelos innecesarios. Para concluir, es importante que los musulmanes eviten los 4 obstáculos principales a la obediencia de Alá, el Altísimo, que se han analizado en este breve libro. El primer paso es obtener el conocimiento islámico correcto de una fuente confiable. Luego uno debe esforzarse por actuar en consecuencia cumpliendo con sus deberes obligatorios, las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y sus responsabilidades mundanas, todo sinceramente para complacer a Alá, el Exaltado. Esta actitud le guiará a uno a sortear los obstáculos a la obediencia a Alá, el Exaltado, y le guiará con seguridad hasta las puertas del paraíso. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.